Bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase del curso Operador en Informática. Hoy vamos a continuar con Microsoft Excel. Bien, vamos a continuar con el archivo que dejamos en la clase anterior y voy a mostrarles cómo se pueden agregar columnas y filas en Microsoft Excel. Por ejemplo, en el caso que acá querramos agregar otra fila de columnas, simplemente vamos a esta fila, ¿sí? Vamos a darle clic secundario, ¿sí? Que es el clic derecho, recuerden, y le vamos a dar insertar. Automáticamente Excel nos va a agregar una nueva fila, fíjense, con el mismo formato que tiene la fila donde nos habíamos parado para insertar, ¿sí? Vamos a hacerlo también aquí. Vamos otra vez. Insertamos, fíjense, esto es de A1. Acá no se nos puso el borde, así que lo vamos a agregar nosotros. Cliqueamos estas dos filas y le damos acá en bordes, ¿sí? Fíjense que si queremos agregar, en este caso, dos filas, cliqueamos las dos filas, damos a insertar y automáticamente nos va a agregar dos filas más, ¿sí? Insertar, bárbaro. Bueno, de esta manera se agregan filas. Lo mismo podemos hacer con las columnas. Nos paramos en una columna, insertamos y nos agrega automáticamente otra columna, ¿sí? Nos paramos en la columna, clic secundario, insertar y nos agrega otra columna. Bueno, en este caso, para los que les quiero mostrar, no necesitamos otra columna, sí necesitamos otras filas. Bien, vamos a pasar este hacia arriba. Poner el borde común. Acá, en vez de pasarlo para arriba, vamos a cortarlo, ¿sí? Para que vean la diferencia. Lo cortamos y nos ponemos ahí. Fíjense que yo estoy cortando todo esto, ¿sí? ¿Cómo seleccioné todo esto? Vamos. Hago clic en uno, arrastro, ¿sí? Y me quedan seleccionadas todas estas celdas. Lo corto, me paro acá, ¿sí? Y pego, ¿sí? Fíjense que están esas dos maneras. Vamos a pegar. Está, y le vamos a dar el borde común. Bueno. ¿Qué les quiero mostrar acá? Vamos a seguir viendo las ventajas de escribir con fórmulas por sobre la forma tradicional. Recuerden que acá escribimos con fórmulas, ¿sí? Donde pusimos que sume la celda A10. Fíjense qué pasa si hacemos doble clic. Vamos a ver más gráfico, ¿sí? La celda A10 más la celda B10, ¿sí? Lo podemos ver haciendo doble clic o bien en nuestro campo de fórmulas, ¿sí? Entonces, acá lo tenemos en fórmulas y acá lo teníamos de la manera tradicional, ¿sí? Hacemos doble clic y vemos lo que está realmente escrito, que es 10 más 5. Fíjense que esto quedó desactualizado. Esa era otra de las ventajas, ¿sí? 10 más 5, acá vamos a poner los mismos valores. Fíjense cómo se va a ir automáticamente modificando esto. Enter. Enter. Y nos va a quedar igual, ¿sí? Una tabla que la otra. Bien. Bueno, fíjense la ventaja de escribir con fórmulas. Nosotros podemos cliquear, poner acá otros valores. 20, por ejemplo, 2. Voy a poner 2. Acá vamos a poner, no sé, 30. Y acá vamos a poner el 10. Fíjense que acá el formato de este se ve que nos quedó de otro lado, quedó en tamaño 12. Entonces lo que hacemos es seleccionar todo, venimos acá y le ponemos 11, ¿sí? Ahí está. Este también, fíjense, nos paramos ahí, dice 12. Vamos a seleccionarlo y le vamos a dar tamaño 11. Bueno, y acá vamos a poner lo mismo. Vamos a poner 20, ¿sí? Los mismos valores, para que nosotros veamos la diferencia entre usar fórmulas y escribir de la manera tradicional las operaciones.
Vamos a poner esto en negrita, para que se vea bien. Bueno, acá como teníamos fórmulas escritas, ¿sí? Estamos haciendo operaciones con celdas, por eso decimos que es una fórmula. ¿Ven? Dice A10 por B10, entonces toma el valor que está en el A10 y lo multiplica por el valor que está en el B10. ¿Sí? Por eso si nosotros acá lo modificamos, vimos que automáticamente ¿sí? Realizan las cuentas. Bueno, más allá de esta ventaja, ¿sí? Lo que también nos va a permitir escribirlo haciendo referencia a celdas es que nosotros vamos a poder desplazar estas fórmulas, ¿sí? Y copiarlas. Fíjense, si nosotros acá venimos y bajamos, vamos a hacerlo primero con la fórmula, para que ustedes vean esto. Nos paramos acá donde nosotros pusimos que sume la celda A10, ¿sí? Que es esta, con la celda B10, ¿sí? Bueno, fíjense qué útil esto. Nos paramos en esta celda. ¿Ven acá que hay un pequeño cuadradito? ¿Sí? Si nosotros nos paramos en el borde, la vamos a poder desplazar. Recuerden, ¿ven? Lo ponemos así y nos va a quedar ahí. Vamos para atrás, porque no es eso lo que les quiero mostrar. Si en vez de pararnos en el borde, nos paramos acá en esta esquinita, fíjense cómo cambia el cursor y se pone como una cruz negra. Vamos a cliquear y vamos a desplazarnos hacia abajo, en este caso. ¿Sí? Nos desplazamos una celda, dos celdas. Cuando suelto el clic, miren lo que va a pasar. ¿Vieron? ¿Y qué es este 22? Bueno, no es más que la suma de la celda A11 con la celda B11, ¿sí? Automáticamente. Lo mismo acá. Fíjense que está haciendo la suma del valor que está en la celda A12, que es esta, con el valor que está en la celda B12. ¿Sí? Automáticamente, no lo tuvimos que escribir. ¿Sí? Entonces eso nos ahorra un montón de tiempo. Imagínense si teníamos más valores aún. ¿Sí? Si no, nosotros tendríamos que haber estado escribiendo la fórmula en cada uno de ellos. Fíjense la gran ventaja. Fíjense que podemos copiarlas, ¿sí? Las fórmulas, digamos, desplazar las fórmulas en realidad. Porque fíjense que no es que las estoy copiando. Fíjense qué pasa si yo lo hubiese copiado. Si yo ponía acá, me paraba en esta celda y ponía copiar, y acá ponía pegar. Bueno, inmediatamente ya se dio cuenta que yo bajé un renglón, entonces me hizo la operación. ¿Sí? Fíjense. Acá estábamos con A10 menos B10. Acá se dio cuenta que bajé un renglón, entonces puso A11 por menos B11. Lo mismo que hizo acá. Y desplazamos, lo mismo. Fíjense que lo podemos hacer con dos al mismo tiempo. Ponemos acá, seleccionamos los dos, ¿sí? Clic, arrastro, vengo al cuadradito, bajo y automáticamente me lo hizo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Fíjense acá que no hubiese sido lo mismo. Si nos paramos acá en esta celda, que simplemente dice 10 más 5, y bajamos, nos está copiando. ¿Sí? Queda lo mismo, queda 10 más 5. Lo mismo acá. Si bajamos, sigue estando lo mismo. Por eso es error, ¿no? Es erróneo. Porque acá nos está diciendo que la suma de 20 de 20 más 2 es 15. Y en realidad no, es 22, como dice acá, que automáticamente se puso, ¿sí? ¿Por qué pasó esto? Porque acá nosotros desplazamos esta fórmula que hacía referencia a celdas, ¿sí? A10 más B10, ¿sí? Y cuando lo desplazamos, automáticamente se dio cuenta que bajamos un renglón, entonces en vez de seguir con estas celdas, tomó la del renglón de abajo. ¿Sí? Y acá lo mismo. Y acá, fíjense, que va a pasar lo mismo que acá. Simplemente nos está copiando los valores. Nos está copiando lo que decía. ¿Sí? 10 más 5, 10 más 5, 10 más 5. Y la multiplicación de 30 por 10 no es 10 por 5, es 30 por 10. ¿Se entiende? ¿Quieren que vayamos de vuelta? Vamos de vuelta. Vamos a borrar estos valores. ¿Cómo los borramos? Los seleccionamos. Hacemos clic, arrastramos,
suprimimos y hacemos lo mismo acá. Acuérdense, acá lo escribimos de forma tradicional. Hicimos valor 1 más valor 2, ¿sí? De la manera tradicional. Hicimos 10 más 5. Damos Enter, nos da 15. ¿Es correcto? Es correcto. 10 menos 5, para la resta. 10 por 5, en el caso de multiplicación, fíjense. 10 dividido 5, que es 2, es correcto. ¿Sí? Acá, en vez de poner 10 más 5, lo que hicimos fue el valor que tiene la celda A10 más el valor que tiene la celda B10. ¿Sí? Nos da 15 también, como vemos. Pero ¿cuál eran las ventajas? Que si yo acá modificaba, en vez de 10 ponía 20, por ejemplo, fíjense que estos valores van a quedar igual, porque acá no están haciendo referencia a celdas, sino a un valor que nosotros escribimos. ¿Ven? No se modificó. ¿Qué pasa si yo cambiaba acá? Como hacía referencia a celdas, automáticamente cambian los valores. ¿Sí? Vamos a volver para atrás. Y ahí está. Otra de las ventajas que tenía hacer referencia a celdas es que nosotros, si nos paramos acá donde escribimos, ¿sí?, esta fórmula que hace referencia a celdas, ¿sí?, a estas, nos paramos acá en la esquina y bajamos, el programa automáticamente se da cuenta que acá, ¿qué estaba sumando? Este más este, el valor que está en esta celda, más el valor que está en esta celda. Cuando nosotros desplazamos la fórmula hacia abajo, se da cuenta que tiene que hacer esta celda más esta celda. ¿Sí? ¿Ven? Lo hace automáticamente. Lo mismo acá. Y que lo podemos hacer, en vez de uno por uno, también lo que nos permite el programa es desplazar las fórmulas enteras. ¿Sí? Acá seleccionamos 3, bajamos y automáticamente nos hace las cuentas que nosotros le dijimos. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a celdas. Cuando quieren salir de una celda donde están escribiendo una fórmula, tienen que, ¿sí?, presionan escape antes de irse. Para salir, aprietan escape y queda todo ok. Porque si no, pueden hacer que el programa tome como que están haciendo referencia a otra celda, como recién. Yo quise salir de acá y en vez de poner escape, sin querer, presioné acá y fíjense que escribió la celda H8. Bueno. Y la ventaja fundamental es que si nosotros cambiamos los valores acá, ponemos acá 20, acá automáticamente lo cambia. Si acá yo pongo 10, acá automáticamente hace las operaciones. Si acá yo en vez de 30 ponía 50, lo hace automáticamente. En cambio acá no. Fíjense, perdón, que si desplazamos hacia abajo, lo único que hace es copiar la misma operación. ¿Sí? Sigue diciendo 10 menos 5. ¿Sí? Acá sigue diciendo 10 por 5. 10 dividido 5. Y es más, si nosotros acá cambiamos los valores, como hicimos recién acá abajo, y ponemos 20, por ejemplo, esto no se modifica. No nos hace automáticamente las operaciones. Bueno, esas son las grandes ventajas de escribir fórmulas, ¿sí?, hacer operaciones, haciendo referencia a celdas, ¿sí?, a valores que están dentro de una celda, y no escribir una operación normal. ¿Sí? Bueno, vimos cómo entonces insertar filas y cómo insertar columnas. También vamos a ver cómo se eliminan. Por ejemplo, queremos eliminar esta. Nos paramos en la fila 11, hacemos clic acá en el 11, botón secundario, eliminar. Y nos borra automáticamente la fila. ¿Sí? Y fíjense que sube, no deja el vacío. ¿Sí? Vamos a agregar acá, por ejemplo, vamos a poner cuánto compramos de esto, para hacerlo en un ejemplo. Vamos a agarrar y lo vamos a pasar para el lado. ¿Sí? ¿Cómo se hacía eso? Vamos para atrás. Seleccionamos. Venimos al borde. Y lo arrastramos hasta donde creemos que esté. Acá vamos a poner una columna que se llame cantidad. ¿Sí? Perdón, acá no, arriba. Ahí está. Vamos a copiar el formato.
Unimos cantidad. Vamos a copiar el formato. Ahí está. Cantidad. ¿Cuántas latas de durazno? 2. ¿Cuántas latas de atún? 3. ¿Cuántas cajas de ravioles? 5. Enter. El total lo vamos a poner acá. Vamos a darle un recuadro. Vamos a poner un color. ¿Sí? Y vamos a hacer 2 operaciones. Acá podemos poner, por ejemplo, un subtotal, ¿no? ¿Te parece? Mostrar este para acá. Y acá vamos a poner un subtotal que nos vaya diciendo cuánto estamos gastando. Subtotal. Y entonces vamos a ver cuánto vamos a gastar si compramos 2 latas de durazno. ¿Cómo tenemos que hacer? Vamos a escribir 2 por 250. No lo vamos a hacer. Por esto que vimos acá. Vamos a trabajar con celdas siempre en Excel. Para minimizar los errores que podamos llegar a tener. Entonces vamos a poner igual la celda B15, ¿sí? Que o bien la escribimos o bien la cliqueamos. Es más práctico cliquearla. Por el precio de lo que vale una lata de durazno. Precio unitario, vamos a poner acá, para no confundir. Unitario. Y acá nos va a dar el subtotal, ¿sí? De cuánto vamos a gastar comprando 2 latas de durazno, ¿sí? Unitario se refiere a cuánto vale una lata de durazno, ¿sí? Nosotros vamos a comprar 2, entonces hay que hacer 250 pesos por 2 latas, nos va a dar 500, ¿sí? Vamos a hacer lo mismo. ¿Y acá qué vamos a hacer? Lo vamos a escribir. Vamos a poner igual B16 por C16. No, porque ya aprendimos que se pueden desplazar, ¿sí? Entonces vamos a desplazarlo. Así aplicamos lo aprendido. ¿Cómo se desplazaba? Acá tenemos la fórmula escrita que es celda B15 por celda B15 por celda C15, ¿sí? Es esta por esta. Entonces simplemente nos vamos a parar en esta celda. Vamos acá al cuadradito que aparece en la esquina inferior derecha. Hacemos clic, arrastramos y automáticamente, fíjense que ahora en vez de B15 que es C15, acá está haciendo referencia a la B16 por la C16. ¿Por qué? Porque bajamos un renglón. En este caso, escape, acuérdense, acá se dio cuenta que bajamos 2 renglones, entonces toma estos 2 valores, ¿sí? O sea, baja 2 celdas, ¿sí? De esta baja 2. ¿Por qué? Porque acá bajamos 2. Entonces fíjense que dice B17 por C17. ¿Vieron? Entonces ahí ahorramos tiempo. No tenemos que estar escribiendo la fórmula todo el tiempo. Lo mismo si imagínense si teníamos muchos más productos y lo teníamos que escribir uno por uno. Hubiésemos gastado un montón de tiempo. Entonces, acá en total, para ver cuánto es lo que vamos a gastar realmente, vamos a poner igual, ¿sí? Y acuérdense que podían poner esta celda más esta otra celda más esta otra celda. Fíjense que tardaría un montón de tiempo. No estaría mal, ¿por qué? Porque están haciendo referencia a celdas, ¿sí? Entonces, si acá en vez de 2, después queremos comprar 4, automáticamente se nos modifica el subtotal y el total de la compra, ¿sí? Entonces no estaría mal, ¿sí? Acá, por ejemplo, en vez de 3, 2, etc. Pero tardamos un montón de tiempo. Imagínense si acá te agregamos más productos. Vamos a agregar un producto. De paso, aplicamos esto de cómo se inserta. Nos paramos acá, presionamos botón secundario, insertar, y nos agrega otra cosa. Entonces ponemos, por ejemplo, un yogur o helado. Cantidad, un helado. ¿Cuánto vale cada helado? 300 pesos. Y acá volvemos a bajar la fórmula, ¿sí? Fíjense que 1 por 300, 300. Y fíjense que acá
no nos quedó marcado. ¿Sí? Este 300 no está en la suma, porque lo agregamos recién. Dato no menor. Entonces este total no nos está mostrando la realidad. ¿Sí? Fíjense qué distinto hubiese sido si... vamos a ir para atrás. Vamos a ir para atrás. Ahí está. Acá quedamos en que pusimos la suma haciendo esta celda, más esta celda, más esta celda, etc. Fíjense que también la podríamos haber escrito de esta manera. Suma, como les enseñé en la otra clase, abro paréntesis, me paro en la primera celda que quiero sumar y arrastro, ¿sí? Con el clic presionado, arrastro a todas las celdas que quiero. Entonces dice que va a sumarme de la celda de 15, ¿sí? Que es donde yo me paré para arrastrar, hasta la celda de 17. Damos Enter, ¿sí? Entonces es mucho más práctico, no tuve que poner celda de 15 más celda de 16 más celda de 17. No, simplemente me paro en la de 15 y arrastro, ¿sí? Y me da el mismo valor. Pero fíjense ahora, ¿sí? Decidimos agregar otra celda, entonces ponemos insertar otra fila. Insertamos y ponemos entonces, como habíamos puesto recién, helado, un helado de 300 pesos. Bajamos la fórmula y vieron que automáticamente el total se modificó. ¿Sí? Como nosotros habíamos dicho, de la de 15 a la de 17, pero como agregamos una fila más, automáticamente el programa se dio cuenta y nos puso en vez de hasta la de 17, hasta la de 18. ¿Sí? Fíjense, entonces la utilidad. Si nosotros ahora en vez de un helado compramos 2 helados, o 5, fíjense cómo automáticamente cambia el subtotal y nos cambia el total. ¿Sí? Y bueno, esto lo podemos aplicar en un montón de cuestiones. ¿Sí? O sea, esto es a modo de ejemplo. Después ustedes lo pueden utilizar para lo que sea que tengan que hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, una factura, ¿les parece? Vamos a hacer esto, pero le vamos a dar otro formato. Vamos a, para eso, aprovechar y vamos a mostrar esto, que no lo vimos. Acá dice hoja 1, que es este espacio de trabajo que estamos utilizando ahora. ¿Sí? Fíjense que acá arriba dice libro 1. Nuestro archivo, si no le modificamos el nombre, se llama libro 1. Cuando nosotros lo guardemos, le vamos a poder poner otro nombre. Pero mientras tanto se llama libro 1. Libro 1, los libros tienen muchas hojas, ¿sí? En este caso el nuestro tiene una sola hoja. Esta hoja lo podemos modificar el nombre. ¿Cómo se lo modificamos? O bien le damos clic secundario y vamos acá a cambiar nombre y ponemos ejemplos de operaciones básicas, por ejemplo. ¿Sí? Le damos Enter y queda ya con este nombre, esta hoja. O bien le podemos, para cambiar el nombre, doble clic. ¿Sí? Solo con doble clic lo modificamos. Vamos a dejar el nombre, operaciones básicas. Enter y queda este nombre. ¿Queremos agregar otra hoja? Venimos acá y ponemos hoja nueva. ¿Sí? Fíjense que nos da un espacio de trabajo nuevo. El anterior no se perdió, está acá. ¿Sí? Pero tenemos una segunda hoja. Entonces vamos a practicar. Vamos a hacer rápidamente un simulacro de factura. ¿Sí? Vamos a aplicar todo lo que vimos. Entonces, por ejemplo, vamos a poner de título, almacén, Sergio. ¿Sí? Entonces, vamos a combinar estas celdas. Combinamos, le vamos a dar negrita, le vamos a ampliar el tamaño. ¿Sí? Acá vamos a poner cantidad. Acá vamos a poner título, concepto, o sea, qué es lo que se va a comprar, o producto. ¿Sí? Precio unitario.
Acá vamos a poner subtotal. Y acá vamos a poner total. ¿Sí? Vamos a darle un formato. ¿Sí? Vamos a ponerle así. Vamos a darle un borde exterior grueso. Esto también lo vamos a poner en negrita. Acá también. Acá vamos a sacarle esto. Esto no tiene sentido que esté bordeado. Ahí está. Entonces vamos a poner, ya lo podemos pintar de otro color, como vimos antes. Clarito. Bueno, esto queda, digamos, a criterio de usted. Cantidad. 2 cremas. ¿Cuánto vale cada crema? Ponemos 100 pesos. ¿Cómo hacíamos el subtotal? Vamos a poner igual el precio unitario, ¿sí? Que es cuánto vale cada crema, y lo vamos a multiplicar, ¿sí? Siempre haciendo referencia a celdas y no valores. No vamos a poner igual a 100 por 2. Vamos a hacer el valor que está en la celda C4 por el valor que está en la celda A4. Y ahí nos va a decir cuánto es el subtotal de esta compra. Vamos a arrastrar hacia abajo. ¿Sí? Acá pone 0 porque todavía no hay valores. Entonces acá vamos a poner, por ejemplo, 3 latas de atún. ¿Cuánto vale cada lata de atún? Cada lata de atún vale 200 pesos. Vamos a dar Enter y fíjense cómo automáticamente nos va a hacer la operación. ¿Vieron? Automáticamente apareció el 600, que no es más que la multiplicación del valor que está en la celda C5 por el valor que está en la celda A5. Vamos a poner otro ejemplo rápidamente. Lata de durazno. ¿Qué pasó acá? No me entra en el ancho que tiene la columna. Entonces, o bien lo ampliamos parándonos acá, recuerden, ven cuando cambia el cursor, y lo movemos nosotros de manera manual, o le damos doble clic y automáticamente va a tomar el ancho necesario. ¿Cuánto vale cada lata de durazno? Acá vamos a poner lata de atún, no latas. ¿Cuánto vale cada lata de durazno? Vale 180 pesos. Y fíjense que como nosotros ya arrastramos la fórmula que habíamos puesto acá, automáticamente, como bajamos una fila, al desplazar la fórmula hacia abajo, ¿ven? Acá abajo una fila, acá abajo dos filas. Entonces fíjense que de la fila 4, que hacía referencia, ahora hace referencia a la fila 5 y a la fila 6. Y en el total, como vimos antes, ponemos igual, suma, abrimos paréntesis y cliqueamos en la primera y arrastramos hasta la última. Damos Enter y nos hace la suma. Fíjense que también podremos ponerle formato de moneda, ¿sí? Venimos acá, damos clic, ¿sí? Y nos queda en pesos, ¿sí? Fíjense que le agrega decimales, etc. Así que bueno, esta sería una forma de factura. En el caso que nosotros queramos agregar una fila, acuérdense, venimos acá a una fila, clic secundario, insertar. Y nos va a dar el espacio para que podamos poner grado 500 pesos. Acá nos queda en blanco porque no estaba esta fila, así que arrastramos otra vez y ahí lo agrega y en el total inmediatamente ya lo toma, ¿sí? Y nos damos cuenta porque le hace un recuadro azul a todas las celdas que está tomando para la suma. Enter para salir de ahí, Enter o escape. Y nos queda. Bien, vamos a dejar por hoy acá. Vamos a continuar en la próxima clase con más Excel. Recuerden dejar un comentario a modo de asistencia, un comentario con su nombre, apellido
y algún comentario que haga referencia a que vieron la clase, alguna duda que tengan, qué herramienta de las que vimos les pareció más interesante, etcétera. Así que bueno, los espero en la próxima clase, donde vamos a seguir viendo algunos conceptos y herramientas dentro del programa Microsoft Excel.